Estimados alumnos, bienvenidos al curso Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local. En esta ocasión vamos a tratar conceptualmente el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es una herramienta para el desarrollo fruto de un proceso evolutivo que data de los años 40 de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde los países, o algunos países, consideraban viable y reconocían, priorizaban a la planificación como un instrumento esencial para el desarrollo de los países. Y todo ello se basaba en el modelo keynesiano, que como ustedes saben, es un modelo que postula la intervención del Estado directamente en los procesos de desarrollo a través de la planificación como herramienta fundamental. Por ahí, por los años 70, y con el golpe de Estado de 1968 en el Perú, con el general Velasco Alvarado y algunos militares como Argentina, en Brasil, en Latinoamérica, se aplicó este modelo keynesiano, en lo cual el Estado intervenía directamente no solo en la planificación del desarrollo de los países, sino también se volvió en un Estado empresario, ¿no? Intervino la banca, intervino algunas empresas de servicios como las empresas eléctricas, la compañía de teléfonos, etcétera, y empezaron a surgir fábricas que, digamos, estaba bien, daban empleo y se podía hablar de desarrollo, ¿no? de tecnología, pero esto tenía algunas fallas. Y una de las fallas principales era, por un lado, la corrupción, ¿no? Que era un lastre, pero por otro lado también cuando se hace una empresa se piensa mucho en la rentabilidad, pero cuando el Estado interviene de una manera política, usualmente no lo hace y debería hacerlo. Podrían haberlo hecho, pero no fue así. Eso trajo consecuencias fatales en la economía de estos países como el Perú, y uno de estas consecuencias fue la alta inflación que llegó a su máxima expresión en la época del presidente García. Bien, con todas estas fallas de este modelo keynesiano, se dio paso con la asunción del presidente Fujimori en el 90, se dio paso a un nuevo paradigma, ¿no? A partir del golpe de Estado del 92 en el Perú, se instauró el modelo económico neoliberal. Este modelo se basa en grandes inversiones y alta tecnología. Y rechaza de plano la planificación del desarrollo. Le da cabida al libre mercado en su máxima expresión, y es el mercado, o la mano invisible del mercado, como le dicen, que se va a encargar de ordenar el desarrollo de un pueblo, de un territorio. Se va a encargar de redistribuir de manera automática las riquezas. Lo que hablaban pues del famoso chorreo, ¿no? De que ya no te preocupes de planificar tu provincia, tu distrito, tu territorio nacional o subnacional, porque solamente atrae grandes inversiones y que el mercado se va a encargar de resolver todos los problemas económicos mediante el chorreo que va a ir llegando, ¿no? De manera automática con este modelo. Eso es lo principal, ¿no? Pero, o sea, la principal característica de este modelo, pero también
no permite la intervención del Estado en el desarrollo de un país, no lo permite, ¿no? Entonces, y también otra característica importante es cero regulaciones. Antes, con el modelo anterior, por ejemplo, se regulaba el precio de las medicinas, de algunos alimentos y los servicios como el teléfono, el agua, la luz, etc. Ahora todo está sujeto a la oferta y demanda. Y en fin, hay temas económicos muy amplios económicos y sociales muy amplios para discutir. Pero en lo que a nosotros nos toca es que este modelo no permite la planificación. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué hablamos de ordenamiento territorial si estamos viviendo en un modelo que no permite la planificación? Es cierto, ¿no? Por eso estábamos tocando el tema del modelo anterior, modelo keynesiano, y ahora el modelo neoliberal. Es importante saber en dónde estamos pisando para prever qué es lo que va a ocurrir con el ordenamiento territorial como instrumento de planificación. O en todo caso, qué alternativas tenemos ahora y a futuro. Pues bien, en primer lugar, en este momento, con este modelo, que ya está caducando, por cierto, ya ha habido una serie de iniciativas para promover el ordenamiento territorial en el Perú. Primero, con la creación de CONAM, que dependía antes de la PCM, y luego en el 2008 con la creación del Ministerio del Ambiente, en la cual tenía una dirección general de ordenamiento territorial jefaturado por la ingeniera Doris Rueda, ¿no? Yo recuerdo el 2007, 2008, que la ingeniera Doris Rueda nos invitaba continuamente. Yo era gerente del gobierno regional de Ica, gerente de medio ambiente y recursos naturales, y la ingeniera Doris Rueda viajaba por todo el Perú. Por todo el Perú viajaba dando capacitaciones, promoviendo que se implemente o que se construya, ¿no? O que se vaya, digamos, preparando el terreno en las regiones para realizar el proceso de ordenamiento territorial. Pero en el año, durante el gobierno de Humala, ¿no? Porque durante el gobierno de Alan García se avanzó bastante. Muchos pensaron que el APRA no va a de repente permitir. El APRA dejó los técnicos que estaban ya desde el gobierno de Toledo, ¿no? Desde el gobierno de Toledo se empieza con este tema del desarrollo sostenible y se habla de ordenamiento territorial y en el Ministerio del Ambiente se crea esta Dirección General de Ordenamiento Territorial, pero en el gobierno de Ollanta, pensando que le iban a dar impulso al ordenamiento territorial, al revés, lo minimiza, lo mete a la refrigeradora y lo convierte la Dirección General de Ordenamiento Territorial en la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental. Es decir, ya no era OT, sino OTA. El nombre más largo, pero solamente le da prioridad a la zonificación ecológica y económica. Y esta es una herramienta para el ordenamiento territorial.
es una herramienta pasiva, es una fotografía de lo que una región subnacional tiene, ¿no? Evalúan como antiguamente la ONER, ¿no? Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. Ahora la ZE es una fotografía de todas las potencialidades en recursos que tiene una región, ¿no? o una provincia o un distrito. En ese marco es que el ordenamiento territorial se queda un poco huérfano, sin padrino, sin el apoyo del Estado. Hasta la fecha no hay una ley. Sin embargo, el tema de la gestión ambiental y una de las herramientas de la gestión ambiental también es el ordenamiento territorial, ¿no? Digo que la gestión ambiental es una tendencia mundial que va avanzando inexorablemente y nadie lo va a detener, y obliga a los estados a también irse acomodando en el tema ambiental. Por ejemplo, Europa no compra, y también Estados Unidos, en la actualidad no compran muebles, por ejemplo, que provengan de maderas que hayan sido extraídas de manera natural. Todo lo que es madera tiene que tener su procedencia de una plantación. Está el ISO 14001. Entonces, para que uno pueda exportar una buena cantidad de productos, los compradores en el mundo te exigen tu sello de ISO 14001, y si no le exigen, le dan preferencia, te ven con buenos ojos. Entonces te obligan a cumplir con las exigencias de la gestión ambiental. Es por ello que si el Perú, por ejemplo, hasta la fecha no tuviera su Ministerio del Ambiente, sería mal visto. Ha sido uno de los últimos países, si no el último, en tener su Ministerio del Ambiente. El estudio de impacto ambiental también tuvo mucha reticencia, no lo aceptaban, decían que era un atraso. Pero al ver que en el mundo, en todas partes pedían estudio de impacto ambiental, el propio Banco Mundial empieza a exigir que los proyectos tengan estudios de impacto ambiental, obliga a que se dé la ley justamente ¿no? del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, ¿no? Y en fin, ¿no? La OEFA, por ejemplo, ¿no? La Oficina el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En fin, esas cosas, algunos inversionistas, algún sector piensa que es un atraso porque son trabas, etc. No es así, ¿no? Pero aún contra la opinión de gobernantes, de los grupos de poder, no se puede hacer nada, porque esta ya es una exigencia mundial. El tema ambiental está liderado por las Naciones Unidas. Y entonces, digamos que el ordenamiento territorial es parte de todo este movimiento ambiental mundial, que no lo detiene nadie. Por ese lado podemos estar tranquilos los que creemos en el ordenamiento territorial como herramienta de planificación para el desarrollo. Y entonces, hay otro tema, ¿no? Que el ordenamiento territorial va a legitimar un orden en una región. Si no hay una ley, si no se puede legalizar el ordenamiento territorial de un gobierno regional, sí se puede legitimar. Y va a ser muy difícil entonces que cualquier gobierno nacional pueda cambiar algunas prioridades que se han dado para la explotación de los recursos de una región.
porque al ser el ordenamiento territorial un proceso participativo, la gente, la población, va a estar informada, con conocimientos, y va a ser muy difícil que a una población bien informada sobre este tema le puedan hacer cambiar, digamos, lo que ya se ha acordado, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Terminando ya con el tema este del modelo neoliberal, debo decirles con agrado que este modelo neoliberal ya está siendo cambiado por un nuevo modelo, por un nuevo paradigma que se llama crecimiento endógeno. Este nuevo paradigma ya ha sido aceptado por la comunidad internacional científica. Lo que pasa es que no se puede cambiar de la noche a la mañana, digamos, todo un sistema, todo un modelo. Los organismos multilaterales como el Banco Mundial ya han aceptado el modelo de crecimiento endógeno, pero no se pueden oponer y no se oponen a los modelos neoliberales, ¿no? En algunos países este modelo ha funcionado mejor que en el Perú. Como ya sabemos, en el Perú la corrupción creo que nos ha puesto en primer lugar en ese lastre, ¿no? En ese cáncer. En otros países ha funcionado mejor este modelo neoliberal. Pero igual ha tenido fallas, ha tenido grietas, como el modelo keynesiano, el modelo neoliberal también han pasado 30 años o algo más, y no ha podido cumplir, llegar a sus objetivos y cumplir sus metas, ¿no? Entonces, ya por el 2009, 2010 ya habían voces. Me acuerdo que invitaron a Francis Fukuyama en el Canal N, y hace varios años. Él es, digamos, uno de los ideólogos del neoliberalismo, y él ya aceptaba de que el Estado debía intervenir y que se habían equivocado. El Banco Mundial igual menciona, diciendo metafóricamente, se cortaron todas las ramas y debieron dejar algunas. Entonces, estamos ya en pleno proceso de cambio. Esto es inexorable también. Va a suceder. Ya está eso. Así como vino en los estudios de pacto ambiental, el ordenamiento territorial también ya está en camino para ser ley, tarde o temprano, ¿no? Ya se habla mucho de cambio de constitución, pero en la actualidad, así sea con este modelo, ya, digamos, cuando uno habla de planificación, ya no te dicen ignorante, ¿no? Antes, años atrás, tú decías planificación, ¿y qué estás hablando? Estás retrasado, etcétera. Ahora ya no es así. Ahora ya no es pecado hablar de planificación y hablar de desarrollo o desarrollismo. Así que podemos alegrarnos que el ordenamiento territorial, por un lado, que legitima por la participación de la población y de los actores de un territorio, pero por otro lado también hay un modelo que está en camino, y este modelo de crecimiento endógeno, para terminar esta parte, digamos, cree y prioriza las capacidades locales de un territorio. Y entonces ya no estamos hablando de solamente atraer inversiones, grandes inversiones de afuera, sino en las capacidades locales de cada territorio. Y esto nos acerca más a las teorías de desarrollo. Y esto, quiérase o no, nos está hablando de desarrollo local. Y cuando hablamos de desarrollo local, estamos hablando también de planificación. Y si hablamos de planificación, el ordenamiento territorial viene a ser pieza clave para lograr el desarrollo a través de la planificación. Bien, hemos reseñado un poco de historia relacionada con el ordenamiento territorial. Ahora vamos a precisar algunos conceptos
del ordenamiento territorial propiamente dicho. Entonces, el ordenamiento territorial es una política de Estado y un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que estos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo. En el ordenamiento territorial confluyen las políticas ambientales, las políticas de desarrollo regional, espacial o territorial, y las políticas de desarrollo social y cultural, cuya naturaleza es determinada por el modelo de desarrollo económico dominante en cada país. Se trata entonces de intervenir de manera voluntaria el orden territorial injusto y desordenado, creado de manera espontánea por las fuerzas económicas para inducir la construcción de escenarios deseados desde el punto de vista espacial, ambiental y social. Ahora bien, en relación a la intervención del Estado, podemos decir, basándonos en las políticas del proceso de ordenamiento territorial de otros países, tanto europeos como latinoamericanos, que se han distinguido dos tipos de ordenamiento. Uno activo, orientado más bien al desarrollo territorial, y uno pasivo, orientado a la planificación física espacial. En el primer caso, el ordenamiento activo, el Estado va a intervenir de manera directa con grandes obras de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Proyectos de inversión e incentivos tributarios y económicos para inducir transformaciones espaciales en un determinado territorio. Por ejemplo, una zona poco habitada puede ser transformada si el gobierno interviene brindando viviendas y terrenos a bajo costo y brindando también servicios básicos como agua, desagüe, luz, teléfono, internet, etcétera, de buena calidad, ¿no? Y por el otro lado también, en una urbe congestionada, el gobierno puede intervenir con normas restrictivas para desmotivar el repoblamiento o el crecimiento urbano de esa zona que está congestionada. En el caso de una actividad económica que se quiera priorizar o desarrollar en una determinada zona, como por ejemplo una actividad turística, el gobierno va a dictar medidas restrictivas para otra actividad que no sea turística, inclusive para, viviendas. Pero además va a intervenir con inversiones en infraestructura, vías de acceso de calidad, servicios para los turistas, pero además el gobierno puede intervenir directamente en proyectos turísticos, haciendo alianzas público-privadas o empresas turísticas exclusivamente públicas para posteriormente venderlas al sector privado. Esto con la finalidad de promover, de motivar a otros inversionistas que realicen proyectos en dicha zona. En el caso del ordenamiento pasivo, se da más bien en base a zonificaciones con categorías espaciales que puedan permitir, prohibir o restringir la ocupación de estos espacios, obviamente acompañados de instrumentos restrictivos o estimulantes. Es decir, en el ordenamiento pasivo, el Estado no interviene con grandes inversiones, ni tampoco se involucra en la actividad económica ni empresarial.
Estimados alumnos, hasta aquí terminamos lo concerniente al marco conceptual del ordenamiento territorial. En la siguiente clase vamos a desarrollar conceptos, características, definiciones y otros aspectos relativos al desarrollo local. Gracias.